So this is a big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. Ahora mismo, sobre la mesa, hay un plan de paz para Gaza. Busca el fin de la guerra, lo ha presentado Trump, estaba Netanyahu con él y parece que con la adhesión de los países árabes, algo que es absolutamente determinante en este caso. Prevé un alto el fuego, ese plan, el intercambio de rehenes por presos, el desarme de Hamás, el cese de la ofensiva de Israel, la reconstrucción de Gaza y la creación eventual de un Estado palestino. Así que, en el Mundo al Día, las claves de ese plan de paz para Gaza, en qué consiste y sobre todo si es viable. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 1 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El plan llega justo cuando se van a cumplir 2 años del atentado de Hamás y con la devastadora respuesta de Israel en la Franja de Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu. Ese plan lo ha presentado Trump con Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, lo ha hecho en la Casa Blanca. Pablo Suances es el corresponsal del Mundo en Washington. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a analizar, Pablo, precisamente eso, el plan, que todo hay que decirlo, es un tanto ambiguo. Tiene 20 puntos, se compone de 20 puntos, el plan pretende poner fin a la guerra, crear un periodo, digamos, de transición y reconstruir Gaza. Hay una condición inmediata que es la tregua, el alto el fuego, que está condicionado a que las partes, Israel y Hamás, acepten el plan. Y en los primeros puntos se habla directamente de la entrega de rehenes vivos y muertos, que Hamás mantiene en la franja desde el atentado del 7 de octubre, recuerdo, del año 2023, y el intercambio por presos palestinos. Eso es, o sea, el plan arranca diciendo que en Gaza tiene que ser una zona libre de terrorismo y de radicalizada y que hay que reconstruirla lo antes para la población civil, así que le da... básicamente Trump le va a dar 2 o 3 o 4 días a Hamás para que diga si acepta o no, y desde el momento en que se aceptara ese plan se suspenderían todas las operaciones militar, incluyendo bombardeos, artillería, y las líneas de batalla permanecerían congeladas y tendría 72 horas Hamás para empezar a liberar a los presos israelíes, e Israel empezaría a liberar a presos palestinos. Y lo mismo que dices con los restos, con los cadáveres de los fallecidos de ambos lados. Esa debería ser la fase inicial, aplicable en 72 horas, algo inmediato. Y si esa parte no funciona, pues ya todo se vendría abajo. Me interesa y bastante, Pablo, que hablemos de Hamás, porque ahora mismo la pelota está en su tejado, digamos que tiene toda la presión. Hamás es un grupo terrorista, está considerado así por buena parte de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia, pero también por países como Egipto y Arabia Saudí. El plan busca directamente acabar con Hamás. Hamás, recordemos, no es Gaza, ni mucho menos Palestina, pero sí que controla la franja, eso es un hecho. Queda excluida Hamás de cualquier futura administración, se habla de desmilitarización completa, destrucción de túneles, fábricas y depósitos de armas, y se establece una salida para combatientes que renuncien precisamente a eso. Así que en Hamás está la clave. Eso es, Hamás lleva siendo el protagonista de Gaza los últimos 20 años, ¿no? Desde que Ariel Sharon organizó en 2005 la retirada unilateral de Israel y se hizo con el poder, sobrepasando a la autoridad palestina que domina en Cisjordania, pero no lleva 20 años sin pintar nada en Gaza. Entonces es muy difícil, Hamás lleva negándose a muchos de los términos que llevan en este sobrevolando y en la mesa en las últimas semanas. Es muy difícil que acepte de repente desintegrarse y desaparecer para que haya un acuerdo de paz. Lo que sabemos en este momento es que con todas las reservas parece que Hamás se inclina por aceptar, aunque parece que quiere negociar mejoras y garantías en ese documento, y en Israel lo que hay es optimismo, un optimismo, digamos, cauteloso, sobre todo entre las familias de los secuestrados que todavía están en poder de Hamás. Hay que recordar algunas cosas que son importantes para acabar de entender todo esto. Después del atentado que recordaba hace un momento y de todas aquellas atrocidades cometidas por Hamás que vimos aquellos días, llegó la ofensiva de Israel buscando a toda costa recuperar a los rehenes y arrasar a Hamás, que ha terminado pues arrasando Gaza. El resultado ha sido absolutamente devastador, miles de muertos, muchos de ellos civiles, una situación límite
hambre, una grandísima destrucción en toda la franja, buena parte ha quedado incluso reducida a cenizas. Is Islamism a problem or only its manifestation in violent extremism? Si miramos al día después, en este plan hay un personaje clave que es Tony Blair. Tony Blair es ex primer ministro británico, laborista, con un rol de supervisor y gestor internacional que es el que tendría porque el plan contempla un gobierno transitorio, elecciones sin Hamás, el apoyo económico de los países árabes y de Occidente. Se habla de ayuda, mucha, para la reconstrucción, pero también hay que decirlo, no hay un calendario claro para la retirada de Israel, no hay garantías claras para ese futuro Estado palestino, para la solución de los dos estados. Se habla de que podrían darse las condiciones en el futuro. Pablo, ¿qué pasa con el día después? Con el día después me refiero a lo que tiene que o puede pasar después del alto el fuego. Sí, es un caos bastante grande, porque suponiendo que eso ocurriera y que esto se completara, jamás desaparecería, la autoridad palestina no asumiría inmediatamente las competencias, eso solo lo hará en algún futuro indeterminado cuando se cumplan una serie de reformas y requisitos. El poder pasaría de una mano a un comité de sabios entre palestinos, fuerzas internacionales, la ONU y expertos del mundo árabe que se ocupen un poco de la gestión, junto a una fuerza de pacificación, no está claro de soldados de quién. Indonesia, por ejemplo, ha dicho que podría estar dispuesta a enviar sus soldados, y todo encima con un comité como por encima, con Donald Trump o Tony Blair supervisando todo el proceso. Es una cosa muy complicada, porque lo que pide este plan de paz es que jamás renuncie inmediatamente, que entregue ya los rehenes y renuncie a la violencia a cambio de promesas de futuro. Si todo va bien, Israel se irá retirando poco a poco, pero no queda claro los términos ni hasta dónde se iba a retirar, porque Israel ha dicho que se va a quedar en una zona, en un colchón de seguridad durante muchísimo tiempo, así que son muchísimas cosas en el aire. Lo más probable, lo cuenta nuestro compañero Salem Ergui desde Israel, es que Hamás responda con un sí, pero. Fuentes cercanas a la negociación hablan de que Hamás se inclina en este momento por aceptar. En todo caso, tendría que renunciar, recordemos, a los rehenes, que es su principal carta en todo esto, y luego al control de la franja de Gaza y a sus armas, que es una línea roja, con lo cual tiene que renunciar directamente a ser lo que es, a ser Hamás. Israel no ocupará ni se anexionará Gaza, eso también lo dice este plan. بالنسبة لإنهاء الحرب ودخول المساعدات، طبعا الخطوة الأولى الآن هي التوافق حول هذه الخطة مع جميع الأطراف. Europa le ha dado la bienvenida a esta iniciativa, pero hay un hecho diferencial, que es que también se la han dado los países árabes, que, digamos, presionan, lo están haciendo a Hamás para que acepte el plan de Trump. Un plan de Trump que también estaría apoyado por la Autoridad Nacional Palestina. Hamás tiene en este momento la presión de aliados suyos como Qatar y Turquía. Esto me lleva, Pablo, a preguntarte cómo se ha gestado el plan y permíteme la expresión, ¿quién ha estado en el ajo? Bueno, pues el plan, decir que solo es un plan americano sería un poco reduccionista, porque efectivamente el plan de Trump junta elementos propios con elementos del plan de Francia y de Arabia Saudí que se plantearon en la ONU aquí y en verano, de una cosa que se conoce la Declaración de Nueva York, un plan también esbozado por Tony Blair y su equipo. Se han ido juntando ideas de muchas partes diferentes. Aparte de ellos, sabemos que en los márgenes de Naciones Unidas la semana pasada, la administración Trump se lo fue planteando pues a los gobiernos de diferentes países, ¿no? Los países del Golfo, Jordania, Egipto, la propia Indonesia. O sea, ha habido muchos miembros de la comunidad árabe y de la comunidad musulmana que forman parte de la idea y que han arropado y han dado sus bendiciones a este acuerdo, que claro, pasa por la desaparición de Hamás y la entrega de armas. Claro, lo que pasa es que los líderes de Hamás no quieren ser acusados por los países árabes y musulmanes más cercanos a ellos de ser los culpables del fracaso de este plan y del fracaso del fin, ¿no?, de la ofensiva de Israel. Situación que puede favorecer de alguna manera el acuerdo. También es verdad, Pablo, que en la historia de este conflicto, un conflicto que está absolutamente enquistado desde hace muchísimos años, ha habido más de una docena de intentos de alcanzar una paz duradera, muchas iniciativas de otros presidentes norteamericanos, la mayoría fallidos o de una vida que ha sido muy corta, con lo cual te pregunto lo que se puede estar preguntando cualquier oyente en este momento, porque el plan, con todas las reservas, pero parece creíble y parece que es la primera oportunidad real para acabar con este conflicto devastador, pero ¿es sobre todo un plan viable a largo plazo?
no es una solución para el problema de fondo en ningún caso. Esto puede ser una solución para un alto fuego de un tiempo, no te sé decir si meses, años, pero no para resolver lo que hay de fondo. Cada presidente de Estados Unidos, desde Carter, desde los años 70, nada más llegar al poder ha venido con un plan de paz o ha intentado resolver Oriente Medio. De Camp David a las negociaciones de Clinton, Obama, Biden, todo el mundo lo ha intentado en algún momento y sistemáticamente han fracasado. Y es complicado porque Estados Unidos lleva décadas con ese papel de mediador cuando claramente está posicionado con uno de los lados. Hay una asimetría extraordinaria y también sabemos por la experiencia que cualquier plan de paz del que no formen parte desde el inicio los palestinos, da igual si es la autoridad palestina o Hamás en este caso, no puede salir bien a largo plazo. Entonces una cosa es lograr quizás un alto el fuego durante un tiempo limitado y otra cosa es que esto pudiera resolver a largo plazo un problema que lleva desde el año 48 estancado y enquistado y supurando. Si nos fijamos cómo ha recibido la comunidad internacional este plan, podemos decir que hay un amplio respaldo en el mundo al plan de paz. Pero me interesa el papel que ha jugado Europa, que esto tiene también que ver con España. Es un papel limitado, el de Europa, pese a que, por ejemplo, Francia, junto a Arabia Saudí, sí que han sido claves. Todo se coció, como estamos contando, digamos, durante la Asamblea de la ONU de la semana pasada. Pero España, ¿dónde queda España en todo esto, Pablo? Y el de España tenía un papel en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento palestino, pero estamos muy lejos del año 91, cuando España fue un foro para intentar las conversaciones de paz antes de los acuerdos de Oslo, ni siquiera en 2011-12, cuando Hamás e Israel negociaban en Madrid indirectamente los acuerdos de paz. Ahora España no pinta nada en ese lado porque tiene un choque abierto con Israel, así que bajo ningún concepto puede ser Israel considerarlo como un mediador, un actor o alguien implicado en cualquier esfuerzo de paz. Déjame, Pablo, que incluya en esta conversación a Marina Pina, nuestra compañera, que es nuestra corresponsal diplomática, la corresponsal diplomática del Mundo. Hola, Marina. Hola, Javier. El presidente del gobierno, digamos que ha aplaudido este plan, pero el gobierno se ha roto, se ha partido, porque en Sumar hablan directamente de farsa. Entonces, ¿cómo queda España ante el plan de Trump y de todas esas partes implicadas, después de que Sánchez llamara genocida a Israel directamente, después de que haya intentado impulsar el asunto de los dos estados, que luego incluso han terminado por liderar otros países? ¿Cómo queda España en todo esto? Pues si hubiera que definir el papel de España en la causa por la solución de dos estados, diría que quizás ha sido un papel minoritario pese a los esfuerzos de Pedro Sánchez. Y es que hay un hecho claro, que es que España ha naufragado en sus intentos por liderar la causa, que parece que solo les interesó por motivos electoralistas, debido a que, aunque siempre ha estado en su programa electoral el reconocimiento del Estado palestino, hasta que no atacó Israel la Franja de Gaza y los socios le presionaron por ese reconocimiento, no se puso en marcha la infraestructura diplomática para llevarlo adelante. Sánchez, recordemos que hizo una gira por Europa para conseguir un reconocimiento masivo, no lo consiguió, solo consiguió que le acompañasen 2 países, y no ha sido hasta que Francia ha impulsado, en alianza con los países del Golfo, esta conferencia en Naciones Unidas sobre la solución de dos estados. Hasta ese momento no se han sumado los grandes países como Gran Bretaña o Canadá, así que naufragó en ese intento de reconocimiento masivo en su momento, pero es que también quiso llevar la voz cantante en Naciones Unidas y al final fue Francia quien la llevó en esta Asamblea General. También ha sido otro fracaso de España, que no lo consiguió encabezar él. Y, de hecho, en un último intento porque la voz de España y su postura fuera más escuchada en Naciones Unidas, el presidente del gobierno le pidió al rey que pronunciara el discurso frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, algo que no le había pedido en ninguno de estos años que lleva de mandato. Esto es una manera de que se escuchase más la voz de España y se fijase más y tuviese más trascendencia, porque indudablemente la voz del jefe del Estado siempre cala más que la voz de un jefe de gobierno. España, que por aclararlo, por dejarlo claro, no ha participado en ninguna negociación sobre este plan. Y por cierto, lo último que ha dicho Trump es que le da 3 o 4 días a Hamás para aceptar, insisto en esto, o Israel hará lo que tenga que hacer. Veremos lo que pasa. Pablo y Marina, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Pablo Suances, desde Washington, y Marina Pina han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde puedes seguirnos, puedes seguir al Mundo al Día, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.